La unión nacional y el desengaño de un desterrado. Capítulo octavo. Se ha dicho ya que desde 1857, año de la condena de Rosas, hasta 1861, el año de Pavón, la suerte de aquel estuvo ligada a las alternativas de la política en el Río de la Plata, y don Juan Manuel tuvo sobrados motivos para esperar que el destino le fuera favorable. Si bien acaso confió demasiado en el empuje de su propio vencedor, y decimos que tenía motivos para ser optimista porque el general Urquiza hizo reproducir en los diarios de la Confederación la protesta de Rosas provocada por la condena, y además le escribió que él y sus amigos estaban dispuestos a auxiliarlo con una suma si no temieran ofender su susceptibilidad. Rosas a su vez había pedido a Urquiza que el gobierno nacional hiciera una declaración de nulidad a propósito de su condena por no ser de la competencia de una provincia el resolver sobre su desempeño al frente de la Confederación. Urquiza no debió encontrar el pedido fuera de razón, porque respondió que lo había puesto a consideración del vicepresidente en ejercicio. Después le informó que estaba dispuesto a llevar la guerra contra Buenos Aires, considerando que usted en su patriotismo le decía gozada en ello, tengo el gusto de participarle, que estoy dispuesto a emplear todos los medios de que la Confederación puede ser capaz para dispersar ese círculo perverso que, apoderado del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la ha hecho teatro de toda violencia, de todo desorden, de toda persecución, y se mantienen como un foco corrompido de perturbaciones para el resto de la República y las vecinas. También le reiteró su deseo de que fuera restituido a su rango, a sus goces y a su patria. Por eso el acuerdo consecuente a la batalla de Cepeda, 1859, y más tarde la derrota de Urquiza en Pavón, causaron en Rosa profundo desengaño. En 1857 su hija Manuela y Máximo Terrero se habían ido definitivamente a Londres, y él quedaba en mayor soledad, en la prisión de sus pensamientos, como solía repetir en sus cartas. En 1858, prometiéndome acaso la noticia del triunfo de Urquiza sobre los hombres que le habían condenado, arrendó muy cerca de Southampton una casa de campo, antigua construcción, y unas 50 hectáreas con algunos pocos animales de cuya explotación pensaba sacar provecho suficiente para vivir. Y sin abandonar su casa de la ciudad, alternaba sus tareas rurales con la vida sosegada de Roxton House. Desde un principio Rosa sintió el atractivo de la campiña inglesa, y ahora podía tenerse por señor de un pequeño dominio. El campo le producía auténtica emoción, rara, sin duda, en un temperamento duro y frío como el suyo, nada inclinado a lo sentimental, pero nos explica de otra razón ciertas expresiones reveladoras de una sensibilidad no muy vulgar. A poco de estar en Southampton, escribió, hay en este condado una floresta completamente desierta. Tiene como 10 leguas de longitud y como 8 de ancho. Abundan en ella los ciervos, liebres y pájaros, y toda clase de caza. Sus campos, arroyos, pastos y árboles son deliciosos. Allí, en esas inalterables soledades y en ese no interrumpido silencio, encuentro mis únicas distracciones, como que mi vida es completamente privada, y porque a esta clase de retiro se reducen todas mis aspiraciones. Elegí para mi retiro este lugar donde admirablemente se encuentra ese campo público. En su finca sentía revivir Rosa sus lejanos días de estanciero, e iba siempre puesto con sus prendas criollas que nunca quiso abandonar. La casa habitación estaba muy cerca del camino, y como la encontraba bastante derruida, hízola techar con paja y le dio en algo la apariencia de una estanzuela criolla.
Con el arriendo y la vida cara de Inglaterra, el dinero se escurría de más en más. Así las cosas, la noticia de Cepeda llevó a su retiro una gran esperanza. Ese mismo año, con el tratado del 11 de noviembre, sufrió Rosa su primera decepción. El mal no podía venir solo. El general O'Brien, guerrero de independencia, enzarzado después en las querellas políticas de Río de la Plata y enemigo de Rosa, había estado privado de su libertad por el director, hizo circular en 1859 una carta pública impresa dirigida al corregidor de Southampton, con el título Un Nerón vivo en Inglaterra, donde con tono de conjunto y exorcismo se decía que cuanto se pase por las calles sus honrados gobernadores y generosos y nobles ciudadanos, sus puras, tiernas y compasivas mujeres, huyan de su contacto como huirían de un leproso, que la quinta de Rockstone, la casa que habita, sea señalada como la guarida de una bestia feroz y se conozca en adelante no con su presente nombre, sino como el título de la casa sangrienta. Los años que siguieron y marcaron la decadencia política de Urquiza hasta Pavón y el advenimiento de Mitre acabaron con las esperanzas de Juan Manuel. En 1862 hizo su testamento y se mostró como nunca deprimido, negándose a ver a las personas más allegadas y queridas como eran su hija Manuela y su yerno Máximo Terrero. La vejez y la pobreza se le venían ahora muy encima. En los 10 años corridos desde su destierro se había podido mantener su tanto con cierta dignidad señoril. Tenía caballos y coche, casa en la ciudad y en la campaña. Se le miraba con respeto. Eran invitados a paseos y cacerías. En una de las cartas de esa época, 1854, dice: en este mes de octubre, más que en otros años, voy obligado por caballeros aficionados a las carreras, a la caza del zorro y a otras diversiones. A no faltarles gustan verme correr, de mis bromas sobre el caballo y demás de esas afanadas correrías. Lord Palmerston, primer ministro inglés, le trataba con aprecio y distinción, y aunque con poca frecuencia, también le visitaba, retribuía sus obsequios y le escribía a su casa de Rockstone House. Ignacio Fotheringham, natural de Southampton, que de joven se embarcó para Buenos Aires con ambiciones de hacerse estanciero y vino a dar en militar y llegó a general de la Nación Argentina con honrosa foja de servicio, nos cuenta en su libro de memoria. 2 grandes sillones rojos. Los señores Juan Nepomuceno Terrero e hijos poseían varias estancias con muchas leguas de campo. ¡Qué espléndidas fincas! Hoy habrán pasado a manos ajenas, tal vez a dueños extranjeros. Los Cerrillos, la antigua guarida de don Juan Manuel, era el establecimiento principal, llena de recuerdos de ese hombre misterioso que, a pesar de tanto historiador, hoy nadie conoce bien y yo menos que nadie. Allá en mi tierra, en mi pueblo, lo creíamos un general español desterrado por asuntos de alta política. Un hermoso tipo de aspecto varonil y enérgico. Vivía en The Crescent, frente a la casa de familia de Lave, muy amiga nuestra. Una gran mansión de aspecto serio, silencioso y triste. Nada de ruidos. Más tarde me han referido muchas anécdotas a su respecto. Al venirme, su doña Manuelita me regaló una hermosa frazada grande, abrigada, con un letrero central en bordado rojo: Federación o muerte, Independencia, Rosas, viva Manuelita. La conservé por mucho tiempo, pero resuelto a decir la verdad, aunque con vergüenza, confieso que la cambié en Paso de la Patria por tableta mendocina. Más pudo el hambre que el venerado recuerdo. Tirano, déspota, sanguinario, no lo niego, pero no lo afirmo. La misma pobreza en que vivía demostraba por lo menos que era hombre honrado, y un hombre honrado no puede ser un hombre perverso. Años después, en 1885, me encontré en Southampton con mi mujer y 2 hijos mayores, Inés y Roberto, de 11 y 12 años respectivamente. El primero que me vino a visitar al Hotel Radley fue Mr. Moe, nuestro antiguo capellán.
el viejo sacerdote que me bautizó y me bendijo al venirme, agregando: que tus ovejas, Ignacio, cubran las montañas del Nuevo Mundo. Nunca pude suponer el final dramático de mi tentativa de estanciero, ni que mis ovejas desaparecerían sustituidas por una espada. Vino pues y nos invitó a comer. Fuimos sobre la chimenea de su modesta comedor. Había una hermosa talladura de flores en marfil bajo gran fanal de cristal. ¡Qué hermoso!, dije. Así, me la regaló el general Rosas, y yo, un tirano sanguinario y criminal. Y, cállese, replicó. No hable usted así del mejor hombre que haya yo conocido, caritativo, bondadoso, lleno de todas las virtudes cristianas. Pues, ¿en qué quedamos? Todavía está uno por saber qué es la historia. Cobarde, tú dormías, le dice Mármol en su tremenda oda. Y conozco otro cuento al acaso. Todos mis cuentos son fidedignos y garantidos. En plena batalla de Caseros el éxito era aún dudoso. Rosas, hablando con su jefe principal: mire, esa caballera que avanza allá por la izquierda nos va a... Perdón por la mala letra. En ese momento pasa un bizarro soldado de caballería, gorra de manga, lanza, lazo y boleadora. Párese, amigo, dice Rosa. Bajóse el centauro, traiga las boleadoras, las midió con los brazos abiertos, un poco cortas, dijo. A caballo y dispare, le gritó al soldado. Tumbrico en la silla y a todo escape, pero no hubo escape, pues con la habilidad suma sorprendente de que estaba dotado el primer jinete, el primer gaucho argentino, revoleando las boleadoras, las lanzó con manos certeras por encima del cráneo del jinete y boleando el caballo de las manos, lo hizo rodar, pero el paisano, sonriéndose, salió de pie, las riendas empuñadas. Por lo menos, dijo Rosa, todavía tengo el pulso bueno. Y a mí me parece que ningún cobarde haría tal hazaña. Afuera de Southampton, en Shirley, tenía Rosas un pequeño far o estancia, 4 vacas, algunas ovejas, pocos caballos. Los cerrillos en miniatura, como para recordar acaso a la patria. En su salón, allá en la casa de Crescent, tenía 2 grandes sillones rojos. Él ocupaba uno, el mismo siempre, y a la visita que intentaba sentarse en el otro, la detenía con un: dispense, no se siente en ese sillón, pues esperó al general Urquiza. En las carreras o cacerías del zorro en Inglaterra montaba en soberbios caballos que le prestaba Lord Palmerston. Una vez rodó y salió corriendo. Asombroso general. En otra ocasión lanzó un ciervo por las astas. Otra vez asombro. Nunca jamás iba a la iglesia, la única iglesia católica que había en Southampton. Sin embargo, el viejo cura lo calificaba de hombre lo más bueno. Habrá que escribir sin pasión la historia de Rosas. Ignacio Fotheringham. Pero aquellos años de Southampton, en que llegó a ver Rosas su muy cuantiosa fortuna al alcance de la mano, y como un hecho su rehabilitación, habían pasado, pues acogiéndolo poco a poco a su chacra, y en 1864 abandonó definitivamente su casa de la ciudad. Los 100.000 pesos fuertes que recibió en 1852 se habían consumido sin otra entradas en más de 10 años. Ahora se trataba de pagar el arriendo del Burgess Farm con el producto de la granja y atender a sus gastos personales. Y eso era de difícil realización. Entonces escribió al general Urquiza: continuando privado de mis propiedades por tan largo tiempo, me encuentro ya precisamente obligado a salir de esta casa, dejarlo todo, pagar algo de lo que debo y reducirme a vivir en la miseria. Y en tal estado, si vuestra excelencia puede hacer algo a mi favor, he llegado el tiempo en que yo puedo admitir las generosas ofertas de vuestra excelencia para
sacarme o aliviarme en tan amarga y difícil situación. No poco me cuesta molestar a vuestra excelencia con pedidos de tal naturaleza, pero mi caso tan claro y notorio me impone llamar en mi auxilio por asistencia, pues creo que debo hasta a mi patria no perdonar medio alguno permitido a un hombre de mi clase para no parecer ante el extranjero en estado de indigencia. ¿Quién nada hizo para merecerla? Y a quien primero que a vuestra excelencia debo hacer conocer esta triste realidad y desengaño de la gratitud de los pueblos, a quien primero y ante todo acudir por mi remedio. Y Urquiza con generosidad le contestó: grande y buen amigo, conmovido por su deplorable situación y consecuente a la petición para usted, me es satisfactorio contestarle que, de perfecto acuerdo en todas sus partes, que lo que me expone en la precipitada que contesto dispongo anualmente se le pasen a usted 1000 libras esterlinas mientras me halle en posición de hacerlo. El primer giro lo haré en todo el próximo abril. Es verdad que en el primer giro llegó muy tarde y los demás no llegaron nunca, pero eso no anula este y otros rasgos de nobleza del vencedor casero. Y eran muchos aún entre los mismos enemigos políticos quien tenían por notoria injusticia la confiscación de los bienes de Rosas, Mitre y Tejedor. Por ejemplo, se habían opuesto a la confiscación en la legislatura de Buenos Aires. Juan Bautista Alberdi escribió a Rosas en 1864: el ejemplo de moderación y dignidad que usted está dando a nuestra América despedazada por la anarquía es para mí una prueba de que le esperan días más felices que los actuales. Yo se los deseo de corazón, mi distinguido señor general. A Manuela Rosas le dice Alberdi que su padre está dando lecciones a los generales americanos, que la demagogia hecha a las playas europeas llenos de plantas y de ávidos de placeres, estima Alberdi que Rosas lleva una vida digna y se mantiene en una reserva llena de decoro y de honor. Pero esos días felices que Alberdi le auguraba no habrían de llegar jamás, y el anciano burgués Fram tuvo que sufrir muchas miserias y humillaciones. Rosas, trabajando en su chacra en 1864, provocaba en su hija estas expresiones. En la chacra, en 1864, mi querido Tatita vino a verme en abril último, pero mi Máximo, que es quien lo visita con frecuencia, me asegura que continúa tan fuerte y activo como siempre. Ahora y después de algún tiempo solo se ocupaba de una chacra donde tiene sementeras y algunas vacas lecheras, siendo hoy el producto de esa miseria con su trabajo personal los únicos medios de subsistencia con que cuenta. ¿Qué le parece a usted la vida, amigo y amigas míos? El general Rosas, reducido a vivir del trabajo de sus manos, pasado ya los 70 años, víctima de la expoliación más cruel y de las ofensas incesantes con que lo persiguen sus enemigos, y permite su país, por quien todo lo sacrificó. Al fin de 12 años, los pocos recursos con que contó, y esos debidos a un acaso providencial, tocaron su término. Por supuesto que si Tatita hubiera necesitado todavía justificación, su corona de gloria está completa. Arrojado de su patria, sometido sin murmurar a su destino, fiel a sus principios, sin faltar un ápice de respeto, de respetar la autoridad, sea quien la represente, privado de su legítima fortuna, injuriado sin cesar y entre tanto viviendo en la necesidad, es para mí, los suyos, sus fieles amigos y el país, el espectáculo más grande y notable en la historia de los hombres que han figurado a su altura. Manuela Rosas de Terrero.